Y bueno, el tema del arbitraje es un tema muy interesante, muy importante. Es un tema, yo cuando doy la clase de régimen jurídico del comercio exterior, y yo creo que también va con la parte, podemos hablar de la parte mercantil, porque, por ejemplo, a veces les digo régimen jurídico va en quinto semestre, y le digo, yo sé que ustedes no me van a poner, a lo mejor muchos de ustedes dicen, yo para qué vengo a tomar esta clase de régimen jurídico y etcétera, y digo, si yo voy a ser penalista, voy a ser constitucionalista, en fin, lo que sea. Pero mucho de toda esta reforma penal que ha habido en nuestro país de los juicios orales es un compromiso no escrito de los tratados comerciales internacionales, ¿sí? Eso es lo que provocó que este sistema de los juicios orales se implementara aquí en México como un requisito de los inversionistas extranjeros. Y hablo de la parte del comercio exterior y la podemos bajar a la parte del derecho mercantil, porque al final de cuentas, el arbitraje desde un punto de vista institucional, pues podemos pensar que viene desde el siglo XIX con la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya se dedicó a resolver controversias entre estados originalmente, inclusive hay dos casos en los que México estuvo involucrado en la Corte de La Haya, que uno tiene que ver con el arbitraje que resolvió la controversia sobre las Islas Clipperton, y el otro es un problema limítrofe que tuvimos con Estados Unidos en la zona del Río Bravo, allá por los años 50. Sin embargo, los conflictos en materia de países ya no se resuelven o ya no se acudía a este mecanismo o a este mecanismo de arbitraje de la Corte Permanente y esta institución pues al día de hoy ya abarca también dentro de los servicios que presta el arbitraje en materia de inversión. Pero cuando hablamos de arbitraje, sobre todo, y el arbitraje comercial y el arbitraje que involucra a los particulares y principalmente a las empresas, pues nos lleva principalmente al arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Este procedimiento de arbitraje pues tiene su origen en los años 20 del siglo pasado, en donde en aquel tiempo, antes de la creación de la Cámara de Comercio Internacional, ya se estuvo hablando de las cuestiones de arbitraje y posteriormente al crearse la Cámara de Comercio Internacional se institucionaliza el procedimiento arbitral y de ahí arranca este procedimiento de arbitraje que poco a poco ha ido tomando una mayor difusión alrededor del mundo y vemos que en todo el mundo en los diferentes países hay distintas instituciones de arbitraje, ya hablaremos sobre eso más adelante, en donde poco a poco se va viendo la cuestión del arbitraje como una alternativa para resolver las controversias entre los particulares principalmente, aunque también pueden ser entre los estados y los particulares, ya veremos algunos tipos de arbitraje que existen, y luego están los mecanismos de solución de diferencias entre estados, que al final de cuentas pues también vienen a ser una especie de arbitraje, aunque estos se llaman mecanismos de solución de diferencias, pero gozan de muchas de las particularidades que tiene el arbitraje. Cuando nosotros hablamos del arbitraje, ¿consideran ustedes que funciona o que no funciona? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario al respecto? Perdón. Yo creo que sí funciona porque al final de cuentas es un medio alternativo de solución de conflictos que de solucionarse, pues nos evitaría para las partes, todo este proceso largo, ¿no? De un juicio. Así es. ¿Y cómo puedes tú considerar que funciona? O alguien que pueda decirme, ¿cómo podemos probar que funciona? Yo. Adelante. Pues yo creo que de igual manera, como opinó mi compañera, funciona ya que se requiere la voluntad de las partes. Entonces, por lo tanto, si las dos partes tienen la voluntad de convenir o acatar lo que diga el árbitro, entonces, por lo tanto, es un mecanismo efectivo, ya que en un proceso, por lo regular, las partes no están de acuerdo a las resoluciones que se dictan en los tribunales. Okay, muy bien. Si nosotros vemos el arbitraje, bueno, es un medio alternativo de solución de diferencias,
vamos a ver ahorita, poco a poco ha ido teniendo una mayor difusión, pero todavía no hay la difusión que se tiene. Bueno, una de las razones por las que no hay tanta difusión es porque generalmente estos procedimientos son procedimientos privados y son confidenciales. Entonces, no tenemos conocimiento en un momento dado, en muchos casos, de los laudos que se dicten. Pero, por ejemplo, podemos hacer una inferencia indirecta para poder determinar si realmente funciona o no funciona el arbitraje en nuestro país. Y la manera como podemos hacer esta inferencia es que si nosotros buscamos tesis de jurisprudencia sobre el arbitraje comercial, pues vamos a ver que no hay muchas. Y no hay muchas porque no, esto no quiere decir que porque no haya el arbitraje. No hay muchas porque precisamente como han mencionado sus compañeros, Brittany y Eric, las partes cumplen de manera voluntaria los laudos arbitrales, por lo que no es necesario acudir a los tribunales para la ejecución del laudo. Entonces podemos presumir, porque sí, una cuestión que sí podemos señalar o podemos aseverar de una manera con tranquilidad, es que sí hay procedimientos arbitrales en México, ¿sí? Pero vemos que pocos llegan a los tribunales para ser ejecutados. Sí tenemos casos muy sonados y, por ejemplo, a lo mejor a ustedes no les tocó, estaban muy chicos, pero está, pues, por ejemplo, el problema de Gutiérrez Vivó, que era un periodista que tiene un programa en la mañana de noticias muy con una gran audiencia en la Ciudad de México, y tuvo un problema con la radiodifusora que transmitía su programa, y entonces fueron al arbitraje. Y fue un caso muy sonado, finalmente el programa desapareció del aire, ese es uno. El otro caso del arbitraje es el del Canal 40 de Televisión Azteca con el Canal 40 y con la familia del Valle. Y ese fue otro de los casos muy sonados, pero hay muchos casos de arbitraje, inclusive, por ejemplo, nada más para que tengan una idea, no sé si lo sigan haciendo, pero durante muchos años la Autofin en sus contratos inmobiliarios tenían una cláusula de arbitraje. Y entonces, pues seguramente muchos no cumplieron, muchos se demandó, etcétera, y seguramente pudo haber casos en los que pudieron haber impugnado buscando la ejecución del laudo arbitral a través de los tribunales y no fue necesario. ¿Por qué? Porque finalmente las partes voluntariamente aceptan en un momento, aceptan el cumplimiento del laudo arbitral. Entonces, eso es lo que nos permite presumir que el arbitraje funciona, porque son pocos los casos que llegan a los tribunales para buscar la ejecución de un laudo arbitral. ¿Sí? El arbitraje, el arbitraje, pues finalmente se define como la solución de una controversia por un tercero imparcial. Este tercero puede ser una persona o un grupo de personas que van a ser designados por las partes contendientes, los dos que están en la controversia, y que van a seguir un procedimiento que, aunque está regulado en la ley, va a tener un ritual menos severo que un procedimiento jurisdiccional. La resolución se va a denominar el laudo y su eficacia va a depender de la voluntad de las partes. Entonces, aquí es importante tomar en cuenta que es un tercero ajeno a las partes, puede ser uno o varias personas, hay procedimientos para elegir a los árbitros. Si yo tengo un árbitro, pues es muy fácil, generalmente las partes se acuerdan quién va a ser ese árbitro. Cuando tengo más árbitros, entonces una parte puede nombrar a las partes, a uno de los árbitros, otro puede nombrar al otro árbitro, y luego generalmente lo que establecen las reglas es que los árbitros nombren a las partes, al tercero o al quinto, dependiendo de cuántos. No hay un número limitado de árbitros que puedan fungir en el tribunal arbitral. Nada más que es que hay que tomar en cuenta que entre más árbitros tenga, pues más honorarios voy a tener que pagarles a los árbitros. Entonces, por lo general, en materia del arbitraje privado entre partes, se acostumbra que sean 1 o 3 árbitros, ¿sí?
Entonces, esos son los números, pero hay procedimientos arbitrales en donde se nombran hasta 5 árbitros y podrían nombrarse más, pero la verdad es que también eso lo hace inoperante. Entonces, eso es más o menos los números del número de árbitros que se acostumbra a utilizar en un procedimiento arbitral. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Son unos chicos algo tímidos, maestro. Pero ahí van. No se preocupen, poco a poco, no se preocupe, poco a poco. Ahora, se habla de que es un procedimiento menos ¿cómo le llamé? Menos severo que el procedimiento jurisdiccional. Generalmente, como el arbitraje es un medio alternativo de solución de diferencias, esta cuestión de hablar de un medio de solución de diferencias, a diferencia de un juicio, que al final de cuentas, pues también el juicio tiene como finalidad resolver una controversia, pero cuando se habla de medios alternativos de solución de diferencias, pues nosotros podemos pensar que o lo que nos permite es que son procedimientos que de alguna manera se consideran un poco más amigables o menos rígidos y más flexibles que un procedimiento arbitral, que un procedimiento jurisdiccional, porque al final de cuentas lo que está buscando ese medio alternativo de solución de diferencias, pues es resolver las controversias, y las partes han escogido esa vía para poder resolver la controversia, y entonces eso hace que se tenga una mayor flexibilidad que en un procedimiento jurisdiccional. ¿Qué tipo de flexibilidad puedo tener? Pues tengo una flexibilidad en cuanto a los plazos que no son tan estrictos en un momento dado, y una mayor flexibilidad por dar una amplia oportunidad a las partes para que puedan presentar sus reclamaciones y también ejercer su defensa. También en cuestiones de las pruebas, en fin, todo es un poco mucho más flexible, precisamente porque el ánimo que se tiene en este tipo de procedimientos es resolver una controversia de alguna manera un poco mucho más amigable, ¿sí? Al final de cuentas también la eficacia va a depender de las partes, porque en las cláusulas arbitrales generalmente se plasma el compromiso de las partes de que cualquier resolución que se dicte, pues va a ser acatada por las partes. Ahora, esto no quiere decir que no haya partes que no vayan a acatar esas resoluciones, y precisamente hacía yo referencia al caso del Canal 40 y el caso de Gutiérrez Vivó, porque en ambos casos acabaron en los tribunales nacionales precisamente por buscar la ejecución de los laudos arbitrales. Entonces, pero en términos generales, esta es la definición podemos decir que es una definición completa de lo que se conoce como el arbitraje. Es una solución de una diferencia por un tercero o grupo de terceros que se le conocen como árbitros, que van a resolver la controversia a través de un procedimiento que tiene un ritual menos severo que el jurisdiccional. ¿Por qué? Porque también en muchas ocasiones el procedimiento es diseñado por las partes. Las partes pueden llegar a diseñar el procedimiento por el cual quieren que se resuelva la controversia. Hay reglas de arbitraje, ya hablaré un poquito más adelante, e inclusive nuestro Código de Comercio establece algunas disposiciones en materia de arbitraje, y ahorita también vamos a hablar de lo que establece el Código de Comercio, porque también tiene una razón de ser que esté plasmado dentro de nuestro Código de Comercio algunas disposiciones en materia de arbitraje. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas que me da el arbitraje? El arbitraje me da varias ventajas. El primer lugar es que me da una mayor predecibilidad, ¿sí? Esto quiere decir que que la controversia se va a resolver en un lugar y en un tiempo determinado, ¿sí? Sabemos, no va a haber aquí una cuestión de que yo voy a optar por un tribunal a diferencia de otro, sino sé dónde se va a llevar a cabo el tribunal, y también más o menos tengo una expectativa de en cuánto tiempo puedo yo tener un laudo arbitral. Generalmente las reglas de arbitraje están diseñadas para que los laudos arbitrales se dicten alrededor de un plazo de entre 6 y 9 meses. ¿Sí? Estos varían en un momento dado porque puede haber solicitudes de prórroga o ciertas diligencias que en un momento dado tienen que practicarse, o que los árbitros en un momento dado solicitan para llegarse más pruebas, pero más o menos ese es el tiempo que toma un arbitraje. Y la ventaja que se tiene, que esa es otra de las ventajas que tienen los laudos arbitrales, es su definitividad. El laudo va a ser definitivo, no hay una impugnación, no se prevé la cuestión de poder impugnar un laudo arbitral,
salvo cuando se vaya a ejecutar el laudo arbitral o se vaya a declarar nulo el laudo arbitral. Pero las causales para poder declarar nulo un laudo arbitral o para que se ejecute o no se ejecute un laudo arbitral son muy limitadas. Entonces, esto hace que los laudos arbitrales, pues en un momento dado, en la mayoría de los casos, sean definitivos y no requieren, no requieren que estos sean ejecutados o que en un momento dado sean impugnados, ¿sí? Entonces, eso es otra de las ventajas que tiene el arbitraje. Tercera ventaja que tiene el arbitraje es la especialización de las personas que resuelven la controversia. Generalmente, los que son los árbitros van a ser expertos sobre la materia. Ahora, hay procedimientos arbitrales en donde no necesariamente tienen que ser abogados, pueden participar profesionistas de otras materias, pero que sean especialistas en la materia que va a resolver esa controversia específica. Y otra de las ventajas es que las partes participan en el procedimiento, desde escoger el procedimiento o diseñar el mismo, así como escoger los árbitros, y no por las reglas que están establecidas para un procedimiento jurisdiccional. Entonces, estas son ventajas. Tenemos también costos bajos. Y esta cuestión de los costos bajos es muy importante tomarla en consideración porque es una ventaja, una desventaja desde el punto de vista que se quiera ver. Es una ventaja porque por el simple hecho de saber que yo puedo tener una resolución en un plazo de 6 a 9 meses, esto me disminuye los costos en el aspecto de que pago menos abogados. Si son, y dependiendo del tipo de la controversia, se puede tratar de dinero que lo tenga alguna de las partes o que se esté detenido un pago de alguna cantidad importante. Y entonces, cambiar un plazo de 6 meses, desde 6 a 9 meses, por uno que pueden ser entre 5 y 10 años, pues el costo de oportunidad es, la verdad, muy, muy alto. Y esto hace que podamos hablar de que se tratan de costos muy bajos, ¿sí? Es un procedimiento mucho más rápido, lo que hablaba de las reglas flexibles, y los laudos son más fáciles de ejecutar. La gran ventaja que tengo yo con un laudo arbitral, por ejemplo, dictado, vamos a suponer dictado en México, es que existe una convención que es la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento de los laudos arbitrales internacionales. Entonces, todos los países que son miembros de la convención están obligados a reconocer los laudos arbitrales que cumplan con los ciertos requisitos que ya hablaré ya hablaré de ellos más adelante. Pero una vez que tengo yo un laudo, por ejemplo, se trata de una controversia entre un francés y un mexicano, por decir algo, y el mexicano demanda al francés, se resuelve el tribunal arbitral en favor del mexicano, y entonces el mexicano puede ir con su laudo en la bolsa, se va a Francia, sabe que tiene un departamento en la avenida de los Champs-Élysées, y dice, voy a embargarle el departamento, voy con el juez y le digo, vengo a ejecutar este laudo arbitral. Los dos países somos miembros de la Convención de Nueva York sobre reconocimiento de laudos arbitrales, y entonces el juez en Francia tendrá que ejecutar ese laudo, y entonces ejecutará el laudo y se embargará ese bien en Francia. Y entonces esto hace que uno pueda escoger en dónde quiere ejecutar el laudo, porque esa es una de las facilidades que da precisamente también el arbitraje, y a través de la Convención de Nueva York en este caso, y también hay una Convención Interamericana de Arbitraje. Otra de las cuestiones es un foro neutral. Se tiene un foro neutral para resolver la controversia. Por ejemplo, si tuviéramos una controversia entre un mexicano y un chino, ¿irían ustedes, qué confianza les da ir a litigar el caso en China? Pues habría temor de preferencia, ¿no? Habría temor, ¿no? Y los chinos también dirían, tendríamos temor de ir a México, no queremos ir a México. Entonces, la ventaja del arbitraje escoge que se lleve a cabo en otro lugar diferente, que no lo lleven a cabo los tribunales y se lleve a cabo en un lugar diferente. Entonces, esa es otra de las ventajas que tiene el arbitraje. El procedimiento es más privado. Ya había comentado que hay una gran confidencialidad en estos procedimientos. Por eso, si ustedes buscan sentencias de arbitraje, laudos de arbitrajes, pues va a haber pocos, o algunos que estén disponibles en Internet, pues tienen partes que no aparecen,
precisamente porque una de las ventajas también de acudir a este tipo de mecanismos es la confidencialidad. A lo mejor no me conviene que mis otros clientes conozcan que tengo esta controversia, etcétera, y entonces puede haber entonces esta confidencialidad es muy importante. También es un procedimiento menos adversarial. Aunque pueda yo tener un conflicto, el hecho de que es un arbitraje, pues en muchas ocasiones da un sentimiento de que pues es un procedimiento que estamos resolviendo entre las partes. Este procedimiento lo que busca es no desgastar la relación entre las partes, y entonces esto es lo que da esta característica de menos adversarial. Es como, por ejemplo, si nos vamos a un juicio, pues ya cuando estamos en el juicio, una de las partes dice, no, yo voy a destruir a mi otra contraparte porque me demandó. En cambio, cuando uno acude al arbitraje, pues hay un ambiente más como de buscar esta solución de la diferencia que existe entre las partes. ¿Sí? Y bueno, lo que había mencionado, no hay impugnaciones más que los casos que había yo señalado, las de la nulidad del arbitraje, y que ya veremos cuáles son las causales más adelante, que realmente esto disminuye mucho las posibilidades de poder impugnar un laudo arbitral. Las desventajas son menos, pero la primera de ellas es que cuesta el arbitraje. ¿Por qué? Porque las partes van a tener que pagar el procedimiento arbitral y le van a tener que pagar a los árbitros que van a resolver la controversia. Entonces, esto tiene un costo. Por otro lado, también no todos los tribunales arbitrales pueden dictar medidas provisionales en auxilio al arbitraje, por ejemplo, algunas medidas preparatorias que sean necesarias, etcétera, sino que hay que acudir a los tribunales nacionales. Y también hay otra de las desventajas que se tienen, es que hay tribunales que pueden otorgar en los casos de arbitraje medidas provisionales, pero medidas provisionales limitadas. También que existe posibilidad de juicios para evitar el arbitraje, y al final de cuentas hay quien considera que este es un procedimiento que tiene una solución intermedia. ¿Sí? Entonces estas son las desventajas que en un momento dado podría pensarse el arbitraje. Pero lo que sí podemos decir es, las partes van a ser dueños del procedimiento arbitral porque ellos lo pactaron. Aunque yo escoja unas reglas para que resuelvan la controversia, las partes pactan el arbitraje. No podemos hablar cuál es la forma ideal del arbitraje, lo que les mencionaba al principio. Hay diversas instituciones alrededor del mundo que prestan el servicio de arbitraje, porque al final de cuentas pues se han dado cuenta que también tiene una ventaja tener una institución de arbitraje en cada uno de los países. Entonces se han ido estableciendo instituciones de arbitraje en los diferentes países. Aquí, por ejemplo, en México, la Canaco tiene procedimientos arbitrales. Luego tenemos el Centro de Arbitraje de México, que también tiene procedimientos arbitrales. Y precisamente lo que se busca es que no exista una estandarización de los procedimientos arbitrales, porque al final de cuentas, pues las partes son los dueños del procedimiento arbitral. ¿Sí? ¿Dudas? Les voy a poner... Buenas tardes, Sí. habla Berenice Santiago. Adelante. Espero se encuentre muy bien antes que todo. Y yo le quería preguntar, usted menciona sobre los gastos. Estaba leyendo en el código que se le paga tanto al tribunal como a los árbitros. En este caso, bueno, en el código mencionaba que el que salía vencido pues en esta controversia era el que pagaba, salvo pacto en contrario. En la práctica, realmente, ¿quién es el que se hace cargo de estos gastos o de estas costas? Pues es que hay posiciones intermedias, ¿ok? Posiciones intermedias, ¿por qué? Porque en mi cláusula arbitral yo puedo pactar quién sea el que tenga que cubrir las costas del arbitraje, o se lo puedo dejar a los árbitros para que resuelvan. Cuando nosotros hablamos de los costos del arbitraje, tenemos que distinguir en dos situaciones. Uno es lo que son los costos por llevar a cabo de la parte administrativa del arbitraje, y ahorita voy a explicar esto, y lo que es pagarles a los árbitros. Entonces son dos pagos diferentes.
y aquí me voy a adelantar un poquito. Nosotros tenemos, cuando hablamos del arbitraje, podemos decir que hay dos tipos de arbitraje, lo que se conoce como el arbitraje institucional y lo que se conoce como el arbitraje ad hoc. El arbitraje institucional es aquel que llevan a cabo las instituciones de arbitraje, como son la Cámara de Comercio Internacional, la Corte de Londres de Arbitraje, hay la Corte del Tribunal de Estocolmo de Arbitraje en materia de propiedad intelectual, tenemos la Asociación Americana de Arbitraje, el CAM, que es el Centro de Arbitraje de México, la CANACO. Entonces, por ejemplo, ellos tienen un procedimiento, tienen unas reglas, y entonces ellos, por llevar a cabo el arbitraje por esa institución, van a cobrar una cantidad por ese arbitraje. Adicionalmente a ellos van a pagarse los honorarios de los árbitros. Entonces, muchas veces estos honorarios varían de cómo se cobren. Por ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional tiene, si ustedes ven las reglas, se meten a la página de la Cámara de Comercio Internacional, se meten, buscan las reglas de arbitraje y traen un anexo, que es la tabla de honorarios y la tabla de gastos. Estos es un porcentaje en función del monto del arbitraje. Por ejemplo, dicen si el arbitraje es de 0 a ¿qué son? No recuerdo ahorita si son $5,000, se pagan 1,000 y tantos dólares de gastos de arbitraje. Y los honorarios de los árbitros van en un rango de un porcentaje determinado. Entre más alto es el monto del conflicto, de la controversia, el porcentaje va disminuyendo, pero es una cantidad bastante razonable la que se paga. Hay otros que pagan por hora. Sí, por ejemplo, la Corte de Londres de Arbitraje le paga a los árbitros por hora. Entonces, esa es otra manera de pagarlos. Y entonces, cuando termina el arbitraje, por ejemplo, en este caso de las reglas de arbitraje, ahí se establece pues que en un momento dado los árbitros pueden resolver quién cubre las costas, si se dividen entre las partes o al que pierda será el encargado de cubrir las costas. Ahora, hay una circunstancia muy importante. Esto no quiere decir que uno vaya a participar en un arbitraje y no vaya a pagar nada, porque de entrada, cuando se inicia un arbitraje, hay que hacer un depósito de dinero. Hay que hacer un depósito de dinero para pagar los gastos de la institución y también empezar a pagar los gastos de los árbitros. Entonces, las dos partes van a tener que ir pagando. Ya si al final se resuelve que una de las partes tiene que cubrir los gastos, entonces tendrá que pagarle esa parte a la otra lo que pagó por los gastos del arbitraje. Si es un arbitraje ad hoc, entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a suponer un arbitraje ad hoc es que dicen, yo quiero que el licenciado Uruchurtu sea el árbitro y las reglas de arbitraje son estas que diseñamos las partes. Entonces, bueno, pero yo como árbitro pues voy a tener gastos porque voy a tener que tener una persona que se encargue de recibir los documentos, integrar un expediente. Si voy a hacer una audiencia, pues voy a hacer en la sala de juntas de la audiencia. Tendré que contratar un estenógrafo para la audiencia para que haga la versión estenográfica de la audiencia o filmar la audiencia, lo que sea. Entonces son gastos que yo voy a incurrir y entonces esos los tengo que cobrar también. Entonces, aunque es un arbitraje ad hoc, también hay que cubrir los gastos que implica llevar el procedimiento. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Le agradezco mucho. Doctor, disculpe, buenas tardes. Adelante. Perdón, estamos aquí cambiando de cuentas con mi esposa, fue la que habló hace un momento. Así era, yo estaba viendo que me veo la foto tuya y me habla una mujer, y ahora veo el nombre de una mujer. Estamos cambiados de cuentas, que por el trabajo ya ve que... Sí, no te preocupes, adelante. Disculpe, una duda también aquí que me surgió. En algún momento, igual en la trayectoria académica, un doctor, por ahí tuvo un conflicto de un artículo respecto a la propiedad intelectual. Entonces hubo robo de una metodología para el desarrollo de un software de pronóstico. Entonces en aquel momento, bueno, supe que hicieron algún litigio en lo que fue Suecia, bueno, en Estocolmo. Entonces, en Estocolmo, y posteriormente, mi duda aquí es, por ejemplo, si yo realizo un artículo, ¿no? Un JCR o indexado, no lo sé, pero me doy cuenta que en alguna otra parte del mundo, pues, digamos, hubo plagio de mi trabajo. ¿Cómo podría ahí, digamos, defenderlo? O bueno, en algún momento también en la clase nos comentaron que existe, bueno, que nosotros podemos tratar, bueno, podemos proponer a nuestros árbitros técnicos. Claro. ¿Cómo lo podríamos hacer en ese
digamos, cómo sería el procedimiento ahí. Claro. Mira, en primer lugar, uno tienes que tomar en cuenta cuál es el conflicto que se suscita en materia de propiedad intelectual. Sí, Porque una cosa es que venga alguien que no sé quién es y me robe un secreto industrial o alguien que empiece a utilizar una patente que tengo o empiece a utilizar una marca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, primero, pues yo puedo presentar, si se ha incurrido en un ilícito penal, puedo presentar una denuncia penal, ¿sí? Pero adicionalmente, puedo demandar a la otra parte. La otra parte tendrá que acordar de irse al arbitraje, si no lo voy a tener que demandar en los tribunales, ¿sí? Entonces, porque aquí sí requiero que las dos partes estemos de acuerdo en irnos al arbitraje, si no. Si no hay un acuerdo de las dos partes, no voy a poder jalar a la otra a un procedimiento arbitral. Tiene que haber esa cuestión. Y entonces tocas aquí una cuestión muy interesante que son los de los árbitros especialistas y todo. Yo les recomiendo que se metan a la página de la Cámara de Comercio Internacional, sobre todo porque tiene mucha información de muchas cosas, pero por ejemplo tiene un órgano que es la Corte de Arbitraje, que esa Corte de Arbitraje no resuelve los arbitrajes, lo único que hace es administrar los procedimientos arbitrales, pero tiene las listas de árbitros. Entonces, entonces se tienen dos alternativas. Una es que las partes designen a los árbitros o que la institución de arbitraje de sus listas escoja a quienes pueden y proponga a las partes quienes pueden fungir como árbitros en esa controversia. Y entonces van a escoger personas que tengan experiencia en la materia sobre la que se trata. Entonces, en este caso, si es una cuestión de propiedad intelectual, pues escogerá algún especialista en propiedad intelectual. Pero también les decía yo, ahorita que menciono la Cámara de Comercio Internacional, es por dos cuestiones. Una es, y esto es una cuestión de derecho mercantil. A nosotros durante la carrera y cuando hablamos sobre el derecho mercantil nos hablan de la lex mercatoria y nos hablan, pues, qué es la costumbre internacional. Pues realmente nos cuesta, o sea, realmente si yo les pregunto a ver cuál es la lex mercatoria en materia mercantil, pues nos va a costar trabajo de tratar de determinar cuál es, ¿sí? Pero les voy a dar un ejemplo de lo que es la lex mercatoria. Los famosos Incoterms, que son los términos comerciales internacionales, son International Commercial Terms, así son en inglés, por eso se llaman Incoterms. Eso es lex mercatoria, porque eso lo que hace es recoger la costumbre internacional de la distribución del riesgo entre el comprador y el vendedor, dependiendo del tipo de transporte y depende de cómo se contrate la mercancía. Entonces, cuando se compra internacionalmente una mercancía, por ejemplo, yo puedo comprar una mercancía china y me dicen, quiero canicas, sí, te vendo, o quiero tuercas. Bueno, el chino me dice, te vendo las tuercas en tantos dólares FOB en Shanghái. ¿Sí? Y entonces yo ya sé lo que quiere decir FOB. Si se pierde la mercancía antes de llegar al puerto, yo lo puedo demandar y entonces el juez que va a resolver la controversia sabe lo que significa FOB. Pero eso no está en ninguna ley, está en la lista de los términos comerciales de la Cámara de Comercio Internacional, que lo que hizo fue recoger la costumbre internacional en esta materia. Entonces, eso es lo que podemos decir, un ejemplo clásico de lo que es la lex mercatoria. Pero adicionalmente a esto, la Cámara de Comercio tiene otras instancias u otros medios alternativos de solución de diferencias. Por ejemplo, yo tengo la del oyente neutral o el experto neutral, en donde contrato un perito para que haga un peritaje y nos diga cuál es la situación que existe. Y entonces, derivado de ese perito, veo si yo ya tengo un caso muy sólido o no tengo un caso sólido para irme a un juicio o para irme a un arbitraje. Y así podemos ver muchos medios alternativos de solución de diferencias. Los americanos en Estados Unidos tienen muchos. ¿Por qué? Porque en los años 70 hubo una crisis en Estados Unidos en los tribunales y entonces hicieron una convención de jueces y en donde llegaron a la conclusión de que había que impulsar los medios alternativos de solución de diferencias para que bajara la carga de los tribunales porque estaban teniendo problemas en resolver las controversias porque tenían muchas. Y entonces han ido creando muchos procedimientos. Por ejemplo, hay el arbitraje derivado, que si estoy en un juicio, puedo derivar la controversia a un arbitraje y a un árbitro específico.
oyentes neutrales, expertos neutrales, la mediación, la conciliación. Hay otros, otro que le llaman el pequeño juicio, que es muy semejante. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen un programa en las mañanas en algunos estados de Estados Unidos que se llama el People's Court, la Corte del Pueblo, en donde resuelven controversias de poco monto, que son para el programa, y generalmente tienen un juez retirado que es el que resuelve las controversias. Y es, por ejemplo, para que tengan una idea, es para resolver una controversia si el perro del vecino se cruzó a mi casa, se metió al jardín y me destruyó el jardín y ahora quiero que el vecino me pague. Ese tipo de cosas son controversias muy pequeñas. Entonces los han usado para hacer un programa de televisión, pero las partes que participan en el programa con su controversia, pues se acuerdan a que se van a someter a lo que resuelva la persona que está resolviendo la controversia, y eso descarga la carga de los tribunales, ¿sí? En cambio, nosotros pues tenemos poco tiempo, con la reforma del 2012, donde se incorporaron los medios alternativos de solución de diferencias, y entonces de esa época para acá vemos cómo la conciliación y la mediación han tomado otra dinámica y otra fuerza, y pues también podemos pensar en el arbitraje. Entonces, estas instituciones de arbitraje tienen listas de personas que pueden fungir para resolver los diferentes medios de solución de diferencias, y entre ellos están las cuestiones de arbitraje, y que se pueda escoger a los especialistas en la materia. No sé si con eso le doy respuesta a tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Sí. Ok. Bueno, les voy a proyectar una cláusula arbitral para efectos de poder para efectos de la exposición. Licenciada Figueroa, no sé si me puede habilitar para poder proyectar. A ver, permítame tantito. Si puede, si no me dice, y entonces ahorita si hay problema, ahorita me sigo y ahorita mejor les digo. No, ya. ¿Ya? A ver, ya, a ver si ya se. Está ya, perfecto. Sí. A ver. Aquí está. ¿Esta cláusula arbitral será válida o no será válida? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí es válida porque a fin de cuentas es el consentimiento de las partes, lo que las partes pactaron. Ok. ¿Alguien Yo más? creo que no. Yo creo que no es válida. ¿Por qué no? Porque dice que las controversias que se susciten a interpretación. Y bueno, una cláusula pues también no puede ser llevada a cabo mediante interpretación. Es mi punto de vista. Ok. ¿Alguien más? Yo digo que sí. ¿Por qué? Bueno, porque al momento de que está refiriendo que es un contrato, pues en el contrato se plasma la voluntad de las partes. Entonces, pues al ellos estar firmando, se dan por enterados y por aceptadas las cláusulas que contenga el contrato. Ok. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna idea que nos quiera compartir? Brittany, por ahí levantó la mano Brittany. Bueno, yo siento que puede que sí sea válida, sin embargo, al validarla por ambas partes, va a crear un conflicto mayor. Entonces, yo creo que sí tiene. ¿Por qué? Pues porque en parte tiene, bueno, un poco de razón el compañero, porque menciona que las controversias que susciten de la aplicación e interpretación de este contrato se van a someter al arbitraje. Entonces, al hablar de interpretación, cada parte va a tener su propia interpretación. Entonces, esto va a crear como que Entonces, alguien tiene que mayor resolver cuál es conflicto. la interpretación adecuada. Entonces, sí va a hablar sobre cuestiones de interpretación también. O es posible que la tengan, que sí sea válida, pero que la tengan que ampliar un poco más hablando de la situación de interpretación. Voy a tomar lo que acabas de decir, Vitani.
esta es una cláusula válida, pero es una cláusula imperfecta. Porque lo que me está diciendo es que yo tengo que ir al arbitraje. Pero el problema que tiene esta cláusula es que no me dice de conformidad con qué reglas, quiénes son los árbitros, cuál va a ser el idioma que se va a utilizar en el arbitraje si es un arbitraje internacional. En fin, le faltan varias cuestiones. Entonces, esto lo hago a propósito porque esto me permite explicar qué es lo que viene en el Código de Comercio. Nuestro Código de Comercio, en la parte que habla del arbitraje, precisamente lo que hace es darle facultades al juez para que resuelva las cuestiones que no están previstas en la cláusula arbitral. Porque si ustedes se van a todas las reglas de arbitraje de las diversas instituciones, tienen una cláusula arbitral que ya está aprobada, ya ha pasado por los años y ahora sí es una cláusula a prueba de fuego. Entonces, esa cláusula arbitral dice que las controversias se van a someter relacionadas con la aplicación e interpretación de las disposiciones del contrato, se van a someter al arbitraje de acuerdo a las reglas de la Cámara de Comercio o a las reglas de la Corte de Arbitraje de Londres. Y entonces las reglas de arbitraje de Londres vienen establecido cómo se seleccionan los árbitros, cómo se selecciona el idioma del arbitraje, cómo se selecciona el lugar del arbitraje, etcétera, ¿sí? Esta cláusula que les puse no lo tiene. Y entonces el lugar del arbitraje pues se va a escoger de acuerdo a las reglas de derecho conflictual o las reglas de derecho privado para ver dónde corresponde que sea el lugar del arbitraje. Y entonces si toca en México, para subsanar todas estas cuestiones que no están resueltas, pues entonces el Código de Comercio remite al juez para que el juez sea quien resuelva quién nombra a los árbitros, cómo se nombran, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es lo que quería yo hacer con este ejercicio, que vean que cuando no se pactan o cuando la cláusula arbitral es omisa en algunas cuestiones, entonces el juez, el propio Código de Comercio establece las disposiciones para facultar al juez para resolver ciertas cosas, porque al final de cuentas aquí hay una cuestión muy, muy clara. Aquí lo que está diciendo es que si hay una controversia me voy al arbitraje. Entonces, si yo demando ante un tribunal, el juez va a ver y va a decir, no, este es arbitraje, se va fuera de mi juzgado porque yo no tengo por qué ver esto, ¿sí? Pero si regreso y le digo, mira, si hay un arbitraje, pero falta esto, y entonces te solicito, juez, que tú nombres al árbitro o que tú señales esta cuestión, entonces el juez dice, eso sí tengo facultad y lo hago. ¿Ok? No sé si quedó claro esta parte. Sí. Sí. Muy bien. Pues ya para seguir. Ahora, tenemos nosotros lo que es la cláusula arbitral y el compromiso arbitral. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo un compromiso, una cláusula arbitral, pues es que yo pongo en la cláusula arbitral, en el contrato una cláusula que digo que voy a someter las controversias al arbitraje de acuerdo a las reglas, ya sea las que diseño o las de la institución. Pero el compromiso arbitral es que a lo mejor no pacté una cláusula arbitral y posteriormente cuando empiezo a tener problemas ya en la aplicación del contrato, surge un conflicto y ambas partes decidimos hacer un compromiso arbitral para que la controversia se lleve a cabo por la vía del arbitraje. Entonces va a ser un documento separado del contrato en donde se va a pactar que por la controversia o la controversia específica de la que se esté tratando, nos vamos a ir al arbitraje. La recomendación es que se ponga la cláusula arbitral desde el principio, porque si es un compromiso arbitral, pues es como pasa cuando uno se casa. Cuando uno se casa, todo lo ve uno de color de rosa. Pero cuando empiezan los problemas, pues ya empieza uno a no ver las cosas de color de rosa y entonces piensa uno, ya no quiero hacer esto y no quiero hacer lo otro. Lo mismo pasa aquí. Cuando estoy firmando el contrato, pues pongo una cláusula arbitral, porque las partes dicen vamos a hacer un negocio, etcétera, y metemos la cláusula arbitral. Pero si ya tengo yo la controversia, pues aquí va a haber dos posiciones. A lo mejor el que quiere demandar que su derecho ha sido conculcado, pues va a tratar de buscar un procedimiento rápido, mientras que al que puede ser el demandado dice, no, pues yo voy a tratar de que esto se atrase lo más que se pueda y me voy a esconder y cuando me hablen para ver si firmamos el compromiso arbitral no estoy y ya cuando me siente, pues voy a ver qué le pongo para retrasar el procedimiento. ¿Por qué? Porque ya se tiene el conflicto y ya las partes ya van pensando de otra manera. Entonces, lo recomendable es que sea una cláusula arbitral en el contrato. Entonces, estas son también, hay que tomar en cuenta cuando se redacta una cláusula arbitral,
algunas consideraciones. Algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta es qué posibilidades hay de que yo sea el demandado o el demandante, si voy a querer una solución rápida o lenta, si tengo si mi cláusula arbitral va a ser amplia o restringida. Amplia, que va a resolver todas las cuestiones relacionadas con la aplicación e interpretación de todo el contrato, o únicamente ciertas cláusulas. Aquí nada más el único problema es que si se trata de una cláusula restringida, pues entonces puedo tener la necesidad de ir a un tribunal para que el tribunal resuelva si lo que voy a someter al arbitraje debe resolverse en el arbitraje o debe resolverse en el tribunal. Si voy a utilizar reglas institucionales, dónde es el lugar del arbitraje, qué la legislación interna del lugar del arbitraje, los árbitros, la disponibilidad que exista de árbitros calificados y la legislación aplicable, ya sea la de fondo y la procesal. Aquí es muy importante y aquí voy a tocar y otras cuestiones importantes son el número de árbitros. Si es un arbitraje internacional, ¿cuál es el idioma del arbitraje? Y bueno, también tenemos el arbitraje que se puede catalogar o clasificar como arbitraje de estricto derecho o de justicia. De estricto derecho, que voy a aplicar la ley, y pues de justicia o equidad no voy a aplicar la ley. La confidencialidad, el pago, cuánto me cuesta, el laudo, si es motivado o no motivado, porque hay laudos que no necesariamente traen la motivación en el laudo. ¿Sí? Entonces también eso puede ser algo que se puede considerar. ¿Por qué? Porque no quiero que en un momento dado vaya a haber una fuga y se conozca de qué versó la controversia y no me conviene por alguna cuestión. La cuestión de la ejecución del laudo y si hay un acuerdo de solución de controversias que va por etapas. Aquí es importante, por ejemplo, una de las cuestiones que es importante es el lugar del arbitraje. ¿Y por qué es el lugar del arbitraje? Por ejemplo, puede suceder que los árbitros nunca se reúnan físicamente, ¿sí? Y que a lo mejor las audiencias, por ejemplo, ahorita que está de moda el usar, así como estamos ahorita virtualmente, las audiencias pues se lleven a cabo de manera remota, que yo creo que muchos procedimientos es lo que va a suceder después de que acabe la pandemia, que va a haber muchas cuestiones que se van a llevar a cabo de manera remota. Entonces, a lo mejor los árbitros no se juntan o se juntan para llevar a cabo la audiencia, pero no se juntan en donde se lleva a cabo el lugar del arbitraje. El lugar del arbitraje es importante porque el laudo debe decir dónde se llevó a cabo el arbitraje y dónde se está firmando la resolución, el laudo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto va a tener consecuencias. La legislación del lugar del arbitraje va a incidir en el arbitraje porque vamos a saber si los tribunales van a apoyar al tribunal para la cuestión del reconocimiento del laudo arbitral en un momento dado, para la legislación que en un momento dado se aplique. Entonces es importante escoger un país, si es un arbitraje internacional, un país en donde sus disposiciones vean con buenos ojos el arbitraje. En el caso de México, si es un arbitraje entre mexicanos, bueno, pues va a ser aquí en México, pero al final de cuentas, las disposiciones de arbitraje que tiene nuestro Código de Comercio, pues sí son disposiciones de arbitraje que son favorables para el arbitraje. Entonces, por ese lado estamos cubiertos, pero sí, el lugar del arbitraje viene a ser una cuestión muy, muy importante. Entonces, si ustedes ven, en muchas ocasiones los arbitrajes, por ejemplo, de ciertas materias, escogen, por ejemplo, si es una cuestión financiera y quiero fijar un arbitraje, ¿dónde escogería yo el lugar del arbitraje? ¿Dónde creen ustedes? ¿Algún lugar del mundo que se les ocurra? Nueva York. ¿Por qué? China. La estación de ¿cómo se llama? Está la bolsa más grande del mundo, la primera economía, y la verdad es que se ha especializado mucho en situaciones económicas. Porque podemos pensar que es el centro financiero número 1 del mundo y la legislación en materia financiera de Nueva York es la más avanzada. Entonces, si son, por ejemplo, contratos, por ejemplo, ahorita ya no es de moda. Cuando yo estaba de estudiante, pues, por ejemplo, ahorita tenemos muchos temas legales que están de moda, por ejemplo, la cuestión ambiental, la cuestión de energética, etcétera. Cuando yo estaba de estudiante, lo que estaba de moda era, como el problema principal que tenía nuestro país era la deuda externa,
estaba de moda conocer cómo operaban los contratos de los créditos que daban los bancos al gobierno mexicano. Y, por ejemplo, si no tenían cláusula arbitral, sí tenía uno que someterse a la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, por ejemplo. Ahora con las cláusulas arbitrales, pues es una cuestión financiera, me voy a someter a la jurisdicción al lugar del arbitraje en Nueva York o Londres o a lo mejor Hong Kong, porque son los 3 centros financieros más importantes del mundo. Entonces traen una legislación, podemos decir, más avanzada en la cuestión financiera. Dependiendo de la materia a la que se trate, pues voy a escoger qué lugar puede ser el más adecuado para que esa materia puede ser resuelta por el arbitraje de la mejor manera, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de por qué es importante el lugar del arbitraje. Otra cuestión que tenemos que tomar en cuenta nada más es, pues, si las partes van a querer irse a un litigio, se van a querer un arbitraje. Si la cláusula, como mencionaba, es una cláusula amplia o restringida. Y entonces son cuestiones también que las partes deben considerar, y el procedimiento arbitral, qué institución pueden tomar en consideración o quieren redactar unas propias reglas de arbitraje. Cuando hablaba del Código de Comercio, por ejemplo, nosotros hablamos del arbitraje institucional y luego están las reglas modelo de arbitraje de las Naciones Unidas, las de UNCITRAL, que es la CNUDMI, que es la Comisión de las Naciones Unidas de Derecho Mercantil Internacional. Esta comisión ha hecho unas reglas de arbitraje y una ley modelo de arbitraje para que los países incorporen estas figuras en estos ordenamientos en su legislación. Pero esto no quiere decir que las Naciones Unidas van a llevar a cabo el arbitraje. Yo puedo pactar un arbitraje de acuerdo a estas reglas modelo, pero voy a tener que escoger o una institución para que lleve el trámite del procedimiento, o hago un arbitraje ad hoc en donde escojo quién va a ser el árbitro y quién se va a encargar de llevar a cabo todo el trámite del procedimiento arbitral. Entonces, esto es importante. Ahora, el arbitraje lo podemos clasificar dependiendo de las partes en que intervienen de 3 maneras, de 3 tipos. Tenemos un arbitraje público en el que participan los estados, como era el de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, ¿sí? Vamos a tener un arbitraje privado, que es entre particulares exclusivamente, que es, por ejemplo, el arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, la de la Asociación de Arbitrajes de Estados Unidos, la de la Corte de Londres de Arbitraje, o vamos a tener un arbitraje mixto. Este arbitraje mixto o arbitraje podemos decir, de contencioso administrativo, es un arbitraje donde tenemos tribunales arbitrales que resuelven controversias entre los estados y los particulares. Particularmente podemos hablar de 2 tipos. El capítulo 10 del TEMEC, que anteriormente era el capítulo 19 del TLC, en materia de dumping, en donde se revisan las resoluciones definitivas que dicta la autoridad de los diferentes países por un tribunal arbitral, y quien inicia el procedimiento son los particulares que se ven afectados por esas resoluciones. O el arbitraje del Banco Mundial, el del Centro Internacional de Solución de Disputas en materia de inversión, que también es un arbitraje entre particulares y el Estado que lleva a cabo una medida que puede de expropiación o que puede ser equiparable a la expropiación, y el particular dueño de la inversión que se ve afectada por la medida de ese Estado. Y entonces pueden acudir a este procedimiento arbitral que tiene sus reglas específicas, diferentes a las de la Cámara de Comercio Internacional, etcétera, ¿sí? Entonces esta es una clasificación que podemos dar al arbitraje de acuerdo a las partes que intervienen. Ya les había hablado del arbitraje de equidad y el arbitraje de estricto derecho. También podemos clasificarlo por la nacionalidad de las partes. Podemos tener un arbitraje nacional cuando las partes, el derecho aplicable y el objeto del arbitraje están en un solo país. Internacional, cuando algunas de las cuestiones están reguladas por 2 o más países, ¿sí? Que las partes sean de distintos países, que el objeto del arbitraje esté en un país diferente a las partes, etcétera. Y tenemos también por materia, entonces tenemos arbitraje civil, tenemos arbitraje mercantil, en algunos casos puede haber algunas cuestiones penales que puedan ser resueltas que puedan resolverse por el arbitraje, que puedan resolverse por la vía del arbitraje.
Y como mencionaba, tenemos el institucional, que es el procedimiento administrado por una organización, y el ad hoc, en donde no hay una administración formal por una agencia o un organismo establecido, sino las partes que dan el procedimiento. Se hace referencia a reglas modelo de las Naciones Unidas o se elaboran propias reglas, y también o puede ser que el tribunal arbitral, ya una vez constituido, diseñe el procedimiento. Y entonces, así podemos clasificar el arbitraje. Déjenme ver qué cuestión es importante. Hay una cuestión muy importante que es la teoría de la autonomía, ¿sí? La teoría de la autonomía, que también está contemplada en el artículo 1432 del Código de Comercio, y esto quiere decir que la invalidez de un contrato no invalida el principio de no va a invalidar en principio la cláusula arbitral. Entonces, esto quiere decir que para ver la validez de un contrato voy a tener que agotar la instancia arbitral, porque así está previsto en el contrato que tiene una cláusula arbitral para resolver las controversias. A esto es a lo que se refiere la teoría de la autonomía, que la cláusula arbitral es autónoma del resto del contrato. Entonces, mientras cumpla con los requisitos legales esa cláusula arbitral, aunque el contrato sea nulo, se puede acudir al arbitraje por esa cláusula arbitral. Esto es una cuestión muy, muy importante. En la doctrina del arbitraje, lo que se conoce como la competence, que es un término en alemán. ¿Dudas hasta aquí? Doctor, disculpe, una duda. Sí. Eso que mencionó ahorita, no sé si también tenga referencia, en alguna ocasión igual, en alguna clase platicábamos, bueno, no recuerdo si fue en el semestre anterior del dumping, Sí. pero tenía esa duda, por ejemplo, eso que mencionó hace ratito, ¿a qué se debe esa parte del dumping? Porque en algún informe llegué a ver que el GATT pues tenía algunos problemas respecto a ello, debido a que pues algunos países pues llevan productos a otros lugares del mundo al precio, digamos, inferior al valor del producto. ¿Eso qué problemas te puede traer? Claro. El dumping se define como en palabras más, palabras menos. Generalmente, cuando uno dice que es el dumping, lo que dicen es vender por debajo del costo. Sí. No necesariamente. Lo que se refiere es, yo vendo a un precio menor a lo que vendo en mi mercado de origen. Sí. Si vendo una bicicleta en Estados Unidos en $100 y exporto a México una bicicleta en $95, estoy dumpeando. Tengo una diferencia de $5 de dumping. Entonces, eso es una práctica que está penada a nivel internacional. Hay un acuerdo en la OMC que establece todo un procedimiento para determinar la existencia del dumping y entonces permite la determinación de cuotas derechos antidumping o compensatorios para contrarrestar el daño que ocasionan esas importaciones en condiciones de dumping. Entonces, hay esa parte en la OMC, hay un acuerdo específico, se recoge en México en la Ley de Comercio, en la Ley de Comercio Exterior, y en el TEME, que está en el capítulo 10. Ahora, esta cuestión del dumping es muy, muy importante, y sobre todo muy importante para Estados Unidos. Y por eso es tan importante que en el caso del Telecan se estableció un mecanismo de solución de diferencias en materia de derechos antidumping y compensatorios, que es este capítulo 19, que ahora es el capítulo 10, en donde se revisa la legalidad de las resoluciones definitivas que determinan derechos antidumping y compensatorios. Esto fue necesario porque la autoridad americana es muy discrecional y utiliza estos mecanismos para frenar las importaciones. Les voy a dar un caso relativamente reciente. Hace como 4 años, Estados Unidos inició un caso de azúcar en materia de dumping y de subsidios en contra de México. Y la razón por la que inició este caso es porque de todos los países del mundo, el único que podía exportar azúcar a Estados Unidos sin ninguna restricción, sin aranceles y sin nada, era México. Entonces le iniciaron a México un caso de dumping y un caso de subsidios, los cuales no estaban muy sólidos. A lo mejor si se hubieran impugnado en un panel del capítulo 19 o en el mecanismo de solución de diferencias de la OMC, México hubiera ganado. Pero los productores de azúcar de México optaron por llegar a un acuerdo con el gobierno americano para exportar un determinado volumen de azúcar a Estados Unidos. Entonces, traigo esto a colación porque esto es lo que nos demuestra cómo autoridades como Estados Unidos utilizan estos mecanismos para frenar importaciones.
Entonces, con el temor de que me van a poner un derecho antidumping y lo voy a tener que impugnar y me va a tardar 2, 3 años de impugnación, mejor llego a un arreglo y entonces se convierten en medidas de un comercio administrado. Administrado en el sentido de que Estados Unidos le está diciendo a México cuánto de azúcar se puede exportar nada más a Estados Unidos. Entonces, esta cuestión del dumping es uno de los temas más, donde están los conflictos más intensos del comercio internacional. Y sobre todo están muy enfocados, sobre todo al sector. Podemos hablar que hay dos sectores que son los principales, el sector siderúrgico y todo lo que tiene que ver con los productos agropecuarios. Entonces, los conflictos más intensos que hay en el comercio internacional tienen que ver con casos de dumping o de subsidios, que son muy semejantes, y en materia de acero o en materia de productos agropecuarios. Así, doctor. Como ahorita en las vacunas, ¿no, doctor? Pero las vacunas ahí obedecen. Ahorita tienes otra cuestión porque no se están vendiendo. Sí, bueno, ajá. O sea, no tienes un mercado ahorita donde los particulares os esté comprando para vendérselos a los particulares, sino aquí las vacunas, ahorita los gobiernos son los que los están comprando para resolver este problema de la pandemia. Si posteriormente, ya una vez que esto se tenga una cierta normalidad y entonces ya los laboratorios empiecen a vender a las empresas en México y se permite importar, por ejemplo, las vacunas a México, pues, pero para ello tendrías que tener un laboratorio en México que produjera la misma vacuna para que pueda decir es que esas me están entrando a un precio muy bajo que no deberían entrar y me están robando el mercado y no me compran a mí. Porque esto del dumping, eso requiere, no nada más se requiere que exista el dumping, sino se requiere también que se cause un daño a la industria nacional. Entonces se requiere que exista un productor nacional. ¿Sí? Bueno, no sé si con esto queda aclarada tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Profesor, perdón que mi intervención. No, adelante, por favor. De lo que usted comenta, en el sentido de, obviamente, la asociación de algunas prácticas que ha tenido a veces hacer economías grandes, como por ejemplo Estados Unidos, como usted bien lo refiere, en algunas cuestiones, ¿verdad?, en donde ha usado, en ese sentido, yo creo que estos tipos de mecanismos, ¿no?, para a lo mejor evadir, ¿no?, a veces la reglamentación, pues un poco más, un proceso judicial un poco más largo, pero en el sentido de que a lo mejor pudiese beneficiar a algunas de las partes, en este caso desprotegidas. Yo creo que a veces tenemos mucho la creencia, los abogados y yo creo que la sociedad, de que a veces este tipo de mecanismos no tienen la eficacia que deberían de tener. En lo personal, yo tengo la creencia o la percepción de que estos mecanismos son muy efectivos en el sentido de que cuando ambas partes tienen la disponibilidad de llegar a un convenio, de llegar a una solución. Y tengo yo la impresión de que llegan a ser un poco sucios o retardados, en el sentido también a veces de algunos abogados que también lo llegamos a ensuciar. Por eso yo creo que ha sido esta mala impresión a veces, o errónea impresión a veces de algunas personas sobre este tipo de medios alternativos, que si bien es cierto son muy eficaces en muchos de los sentidos, porque inclusive vemos la situación de que hay arbitraje no solamente, obviamente ya altos rangos con la Canaco y algunos otros, sino inclusive, por ejemplo, no sé, la Conducef y algunas otras instituciones, en donde la verdad es que sí es muy efectivo la situación del arbitraje en cuestiones obviamente internas, y que en lo personal a mí me han funcionado muy bien en ese sentido, ¿no? Yo creo que aquí el hecho de resaltar la situación de que este medio alternativo es muy eficaz en ese sentido, pero a veces se ha ensuciado con ese tipo de mala Claro, ¿no? información, ¿no? Claro, la verdad es que sí resulta ser un mecanismo eficaz, porque inclusive, por ejemplo, cuando hablamos del arbitraje y de las reglas del arbitraje, pues vemos también que existen reglas para que, por ejemplo, si una de las partes quiere chicanear el asunto y entonces arrastra los pies para nombrar al árbitro, etcétera,
pues entonces se le da facultades a la institución del arbitraje para que resuelva esa cuestión y nombre un árbitro si la parte no lo quiere nombrar. Entonces, la verdad es que sí tienen cuestiones que sirven para tratar de evitar esas situaciones, pero tampoco se puede con todo. Entonces, si tenemos un abogado chicanero que se dedica a andar promoviendo cuestiones con la finalidad de tratar de detener el procedimiento, de frenar el procedimiento, pues eso no se puede, eso ya depende del abogado que esté llevando a cabo eso, no tiene tanto que ver con el procedimiento arbitral del que se trate. Al final de cuentas son procedimientos efectivos y como mencionaba al principio, y que además que las partes cumplen cuando se resuelven los procedimientos, porque son pocos los que llegan a los tribunales. Entonces, sí hay una intención de cumplir, porque además, por ejemplo, si yo pierdo un arbitraje en donde me están condenando a pagar una determinada cantidad y me fijan intereses moratorios por el tiempo que pase, pues va a ser muy difícil que yo me vaya a impugnar ese procedimiento y se van a ir acumulando los intereses. Y cuando estamos hablando de cantidades de $10 millones, 50 millones, por ejemplo, lo del aeropuerto de Texcoco, pues esa expropiación del aeropuerto de Texcoco es algo que pudo haber acabado en un procedimiento arbitral de inversión del Banco Mundial. Entonces, estamos hablando de cantidades muy grandes de dinero, ¿sí? Y que al final del camino lo que hizo el gobierno mexicano fue negociar, pero además negociar dándoles un premio a los inversionistas para que no fueran a acudir a los tribunales internacionales. Entonces salieron ganando los inversionistas que estaban participando en Texcoco, ¿sí? Y así vemos ahorita también lo mismo pasó con los arbitrajes estos de los ductos de la Comisión Federal de Electricidad, fue lo mismo. Se quiso renegociar para que no se pagara tanto, pero al final del camino les van a pagar más de lo que estaba pactado en el contrato. Entonces, aquí a lo que voy es los procedimientos sí funcionan, pero también depende de las partes que lo que actúen, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó participar en un arbitraje donde el abogado de una de las partes, cosa que pasaba y cosa que promovía una cosa y otra, que no sabemos si lo hacía por cobrar más honorarios o por qué, porque por cualquier cosa presentaba un escrito y etcétera, ¿sí? Entonces, sí nos traía movidos, pero bueno, pues así es la personalidad de cada árbitro, ¿no? Bueno, déjenme adelantar un poquito porque se nos está acabando el tiempo, pero quiero tocar la parte que tiene que ver con la ejecución de los laudos arbitrales. Entonces, como les había yo comentado, está la Convención de Nueva York, por eso cuando voy a escoger un lugar del arbitraje, pues es recomendable que sea un país que sea miembro de alguna convención de arbitraje, como es la Convención de Nueva York o la Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional, o que existe una reciprocidad entre los países, ¿sí? Cuando voy a impugnar, cuando se habla del reconocimiento de un laudo arbitral, yo puedo acudir al juez para que me reconozca ese laudo, pero el juez lo único que va a poder resolver o lo único que va a poder revisar de ese laudo es lo siguiente. Primero, si existe una incapacidad de las partes para haber celebrado el compromiso arbitral o la cláusula arbitral. Eso es lo primero. Que no haya habido una debida notificación, ¿sí? En cuanto a la designación de los árbitros o del procedimiento o por cualquier otra razón. Alguna notificación de este tipo, que no me haya notificado que se inició el procedimiento arbitral, que me no haya notificado la designación de los árbitros o alguna otra cuestión que se debía haber notificado. Tercero es que los árbitros no se hayan excedido en sus facultades. Esto es generalmente lo que más se invoca y esto es generalmente lo que más cuidan los árbitros, que no se vayan a exceder en sus facultades. Y el cuarto es la composición del tribunal arbitral, que el tribunal arbitral se haya integrado de acuerdo a lo que establecen las reglas. Y por último, que el laudo arbitral, bueno, no por último, nos faltan dos más, otras tres más, que el laudo arbitral no sea final, ¿sí? Que si existe algún recurso pendiente,
y que la materia del arbitraje sea una materia que pueda ser objeto del arbitraje. Y por último, que la ejecución del laudo arbitral no sea contraria al orden público. Entonces, estas son las causales para poder negar el reconocimiento de un laudo arbitral, que también la recoge nuestro Código de Comercio, y también los recoge nuestro Código de Comercio como causales para determinar la nulidad de un laudo arbitral. Pero, por ejemplo, yo no me puedo meter a revisar lo que razonaron los árbitros en cuanto al fondo de la controversia. Si un tribunal se metiera a revisar eso, daría por terminado lo que es precisamente daría por terminado o afectaría de una manera muy grave el procedimiento arbitral, porque precisamente lo que se busca con el arbitraje es que los jueces no resuelvan. Entonces, precisamente se ha acotado a través de la Convención de Nueva York y la Convención Interamericana cuáles son las causales mediante las cuales el tribunal arbitral puede meterse a negar el reconocimiento de un laudo arbitral o para declarar la nulidad de un laudo arbitral, que son estas que les mencioné. Y quería yo nada más hacer hincapié en esta del orden público, porque esto cuando se trata de un arbitraje internacional, pues varía mucho. Y entonces es muy difícil determinar qué es lo que se entiende por orden público. Y entonces a lo que se ha referido, o de alguna manera lo que se ha interpretado en algunos laudos, lo que es que se entienda que un laudo arbitral es contrario al orden público, es que vaya en contra de los elementos, que vaya en contra de los elementales principios de justicia, o que existe una ruptura de la economía interna de ese país. Eso es lo que algunos laudos han interpretado como una ejecución contraria al orden público, pero es una cuestión que sigue siendo muy subjetiva. Entonces, pero estas son las cuestiones que existen o las causales para negar el reconocimiento de un laudo arbitral o declarar la nulidad de un laudo arbitral. Y hay un requisito muy importante: la cláusula arbitral o el compromiso arbitral deben de constar por escrito. Deben de constar por escrito porque si en un momento dado voy a impugnar, pues debe de tener prueba de cuál es el compromiso arbitral. Aunque hay algunos casos en el mundo, por ejemplo, que hay procedimientos arbitrales en donde no existe una cláusula arbitral, porque precisamente por costumbre, en una costumbre de determinada rama del comercio, todas las controversias se resuelven por la vía del arbitraje. Entonces, pues esto nomás como un dato curioso. Y bueno, yo los invito a que tengan algún día que no tengan algo que hacer, y digan que estoy aburrido, y me meta a la Cámara de Comercio Internacional y pueda revisar las reglas de arbitraje y pueda revisar todo lo que hay en esa página. Esto es muy importante, y el arbitraje cada vez va teniendo una mayor difusión y una mayor utilización alrededor del mundo. Cada vez más los países tratan de crear instituciones de arbitraje sólidas. Por ejemplo, recientemente en China, el año pasado, crearon un organismo de arbitraje para resolver las controversias de arbitraje, principalmente entre las empresas chinas y las demás empresas del mundo. Y entonces es algo que va teniendo cada vez más fuerza. Es algo en la que se puede participar como parte, se puede participar como árbitro. Entonces es algo que ustedes pueden ver como algo que es alcanzable para que ustedes puedan formar parte, pues, de las listas de árbitros, puedan formar parte de un tribunal arbitral, etcétera. Yo recuerdo cuando estaba yo de estudiante que tenía yo a mi maestro de Derecho Internacional Público y nos hablaba sobre la Corte Internacional de Justicia y nos platicaba que se iba en bicicleta a la Corte, etcétera. Y lo veíamos algo como inalcanzable, y al día de hoy todas estas figuras internacionales de arbitraje, de medios alternativos, solución de controversias, pues cada vez hay una mayor posibilidad de poder participar en ellos, ya sea como árbitro o participar como parte, como abogado de alguna de las partes, y que son cuestiones que llegan a ser muy rentables para nosotros los abogados, porque los honorarios que se llegan a pagar pues no son nada despreciables, ¿sí? Pues esto es de alguna manera una visión general de lo que es el arbitraje. Podríamos entrar en detalles en cuanto a las diferentes reglas de procedimiento, pero desgraciadamente por la cuestión del tiempo no nos es posible, pero sí quería dejar un poquito de tiempo por si hay algunas preguntas o algunas inquietudes. Entonces creo que Brittany tiene una.
Sí, nada más saber cuál era el artículo de la teoría de la autonomía y cuál era la última causal para designar la improcedencia o la nulidad del laudo. Sí, mira, la última causal es que sea contraria al orden público. Y el artículo del Código de Comercio es el 1432. Gracias. ¿Verdad? Esa. Buenas noches. Sí, Buenas buenas noches. noches, profesor Urucho. Bueno, referente a la cuestión del tiempo que tenemos, solamente tengo un par de preguntas, así, vaya, a grosso modo, pues sencillas para que así también pues sean fáciles de contestar. Referente en primera instancia a lo que se comenta, bueno, se habló varias veces del lugar de la designación de esta de las partes que se tiene la oportunidad, vaya, de ambas partes en litigio para citar, vaya, decir en qué país, si es una controversia a nivel internacional, en donde se lleva a cabo este procedimiento. Como tal lo dice, pues no tiene el carácter de judicial, pero al final de cuentas, vaya, es un procedimiento. Para saber si la pregunta en esencia es a causas de si hay algún documento o vaya alguna convención en donde se estipule en verbigracia, en algún litigio internacional entre dos países que diriman una controversia, como lo había comentado el profesor Marco Aurelio Vaca, tratándose en materia de fiscal, pues en Nueva York. En este caso, las partes pueden especificar libremente cualquier país, vaya, aún no siendo parte de algún tratado internacional, para que se lleve a cabo dicho procedimiento, o en esencia hay algunos documentos en donde se estipulan que solamente se debe de optar por dicho lugar de Sí. que se desahogue el procedimiento. Sí, si me permite nada más un minuto para prender la luz, porque ya vi que casi no me veo. Listo. Mira, qué bueno que haces esa pregunta, porque hay una parte, dentro de las reglas del procedimiento, hay un documento o hay una instancia muy importante, que es lo que se llama el acta de emisión. Yo tengo mi cláusula arbitral, puede tener mi cláusula arbitral de la institución que me dice las controversias que se susciten de acuerdo derivadas de la aplicación e interpretación de este contrato se van a resolver de acuerdo a las reglas de la Cámara de Comercio Internacional por la propia Cámara por 1 o 3 árbitros. Y ya tengo ahí mi cláusula. Entonces, cuando se presenta la demanda y hay una contestación primero, en donde no se van a presentar todavía los argumentos desarrollados, pero las partes contestan y entonces con lo que contestan se va a elaborar un documento que se llama el acta de emisión. Ese acta de emisión se va a tomar lo que contesta una parte y lo que contesta la otra. Entonces ahí lo que van a hacer es definir, por ejemplo, cuál es el lugar del arbitraje. Si no es que se pactó en la cláusula o en el compromiso arbitral. Entonces dicen, el lugar del arbitraje debe ser tal. Debe haber alguna relación con el lugar del arbitraje. Si las partes no llegan a un acuerdo en cuanto al lugar del arbitraje, generalmente lo que hacen es que los árbitros van a resolver el lugar del arbitraje y lo van a resolver de acuerdo a las disposiciones del derecho conflictual o del derecho internacional privado. Entonces, puede tomar como el lugar del arbitraje el lugar donde se firmó el contrato o el lugar que tenga mayor relación con la controversia, a lo mejor si es sobre unos bienes, en dónde están esos bienes. Eso es para cuando las partes no han señalado el lugar del arbitraje. Entonces ya se han establecido, podemos decir, por la jurisprudencia en materia de arbitraje, algunos de los criterios que pueden utilizarse para determinar el lugar del arbitraje. Pero en principio las partes son las que pueden llegar a un acuerdo y definir en qué lugar del arbitraje, en qué lugar del mundo debe llevarse a cabo el arbitraje. Ahora, si vamos a escoger el lugar del arbitraje, pues eventualmente estamos pensando que sea un lugar que permita una mejor tramitación del procedimiento arbitral y que permita una mejor ejecución también del laudo arbitral, que pueda llegar a ejecutarse de la mejor manera. Entonces sí hay que tomar en consideración esas cuestiones.
Pues, maestro, lástima de que el tiempo fue realmente breve para todo lo que nos se fue volando hasta para mí también. Yo creo que para todos se nos fue volando el tiempo. Si nos permites volverte a invitar otro día para Claro que sí, yo encantado. Nos amplíes un poquito sobre el tema. Te agradecemos profundamente. Creo que la mayoría de los alumnos o los alumnos que están aquí presentes coincidirán conmigo, también con el maestro Vaca, de que ha sido una delicia esta plática. Ha sido un privilegio oírte. Y pues estamos en contacto. Si nos puedes regalar otra plática, maestro Vaca, no sé si está usted de acuerdo conmigo o no. Por supuesto, profe, la verdad es que pues, no me dejó más que sentirme minimizado ante los grandes conocimientos del doctor aquí, Gustavo. La verdad es que, no me diga eso. Un abogado sabe de todo. Porque si no voy a tirar. De los que menos sabe de arbitraje comercial. Voy a tirar aquí las paredes de donde estoy, ¿eh? Sí. Claro. Entonces, en ese sentido, la verdad, le agradezco también a nombre de mis alumnos y de su servidor el hecho de esta plática. La verdad, se ve la gran experiencia que usted tiene y qué bueno que tenga en ese sentido la gracia de compartir sus conocimientos. Se lo agradezco. Profesor Lalia, te agradezco que nos hayas invitado a esta situación, que hayas compartido esta situación. Y la verdad, pues yo con esta situación no quería que pasara en alto, agradecerle a ambos. No hay nada que agradecer. Yo encantado y cuando quieran, encantado de poder continuar. Aquí hay alguien que está preguntando por diapositivas. Es que no proyecté diapositivas, nomás proyecté una. Así es. Sí, también está aquí otra compañera que quería conocer el procedimiento de sustanciación. Por eso es que yo creo que voy a abusar de ti, maestro. Y si nos regalas otra plática. Y hacemos otra sesión para ya entrar al detalle de lo que es el procedimiento de ya todo lo que es el procedimiento de sustanciación, porque hay cuestiones muy importantes o muy interesantes, sobre todo cuando estamos hablando del arbitraje internacional. Y no sé si tengo unos minutitos nada más rápido, por ejemplo, platicar. Está la figura esta del descubrimiento, que es una figura del derecho anglosajón, pero es una figura que se utiliza mucho en el arbitraje internacional, que es esta cuestión en donde los litigios en Estados Unidos tienen esta figura que es la que se conoce como el discovery, que antes de que me vaya al juicio, el juez ordena que me den posibilidad de acceder a toda la documentación o todo lo que tenga la otra contraparte. Aquí no hay nada de que yo pueda esconder un papel o no lo presento. Aquí tengo yo que darle la posibilidad a la contraparte de que pueda ver todo lo que yo tengo. Y ya derivado de eso es donde ya viene la demanda, etcétera, ¿sí? Entonces, es una figura que ha permeado mucho en muchos procedimientos internacionales de arbitraje, por ejemplo. Pues ahora sí que estamos puestos, maestro. Pues ya nos pondremos entonces de acuerdo después para otra sesión. Yo he encantado de poder compartirles, pues ahora sí, las experiencias que uno ha tenido oportunidad de tener, y sobre todo a mí todo lo que me interesa transmitirles a los alumnos es que no vean estas cuestiones como algo inalcanzable, véanlo como algo en donde ustedes van a poder estar participando en algún momento de la vida, ¿sí? Entonces eso sobre todo es lo que me interesa transmitirles. Gracias, por favor lo vean maestro. como algo en donde ellos van a poder estar en algún momento de estar participando. Esa es la intención de este tipo de cuestiones que me aventuro a hacer. Maestro, un abrazo enorme. Igualmente, que tengan buena noche. Estamos en contacto. Cuídense. Gracias, muchachos, a todos por su asistencia y por su participación. Bye, gracias. Muchas gracias, doctor.